Dos segundos. Ahí está. Bueno, vamos a empezar hablando, ¿sí?, acerca de algunos conceptos generales de la termodinámica, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué es la termodinámica? En la termodinámica se estudian los cambios de energía que acompañan a los procesos físicos y químicos, ¿sí? En estos cambios de energía, por lo general, intervienen el calor, y de ahí es la palabra termodinámica. Sí, vamos a trabajar mucho con lo que es el calor y su equivalencia, que es trabajo, ¿sí? Calor, trabajo y energía, y variación de energía interna, ¿sí? Para ello vamos a explicar un poco lo que es la primera ley de la termodinámica y que es la ley con la que vamos a resolver los ejercicios, ¿sí? Eh, Fíjense que en el apunte dice que la primera ley de la termodinámica me habla de variación de energía interna igual a calor menos trabajo, ¿sí? Variación de energía interna igual a trabajo, perdón, a calor menos un trabajo. Esa ecuación siempre va a ser escrita de esa manera, ¿sí? Siempre van a aparecer, perdón, esos términos. Quizá ustedes lo puedan encontrar también como calor igual a trabajo más variación de la energía interna, ¿sí? Pero es lo mismo. Lo único que tiene ahí es un despeje de variables, ¿sí? Ahora, sigamos acá. ¿Cómo se calcula? ¿Sí? Porque yo voy a necesitar conocer en los problemas dos de esas variables para poder conocer la tercera. Quizás el problema les diga, bueno, a ver, calcule el calor, ¿sí?, con los siguientes datos, ¿sí? Y ustedes van a tener que calcular primero el trabajo, ¿sí?, y después la variación de la energía interna para poder calcular el calor. O también les puede suceder que el problema les pida el trabajo. ¿Qué van a calcular entonces? El calor y la variación de la energía interna, ¿sí? Cualquiera de las formas, ¿sí?, cualquiera de las variables que ustedes necesiten calcular, van a tener los datos para poder calcular la otra variable, ¿sí? Ahora, ¿cómo se calcula? Yo voy a tener que tener en cuenta de qué tipo de proceso estamos trabajando. Es decir, el problema me tiene que aclarar si el proceso que estamos trabajando nosotros es a presión constante o a temperatura constante, ¿sí? ¿Se acuerdan? O no sé si lo vieron en alguna materia. eh, no, perdón, lo vieron conmigo en química general, en gases. ¿Cómo se llamaba un proceso a presión constante? Esto, ¿cómo se llamaba? ¿Hizo qué? Vamos, cualquiera. Cuando es a presión constante, ¿qué tipo de proceso es? Cuando es a temperatura constante, es más fácil. ¿Cómo es? ¿Hizo qué? Vamos, cualquiera, vamos. No le veo la cara, así que no tengan vergüenza. Isotérmico y a presión constante, isobárico, ¿sí?
Ahora, ¿cómo van a calcular ustedes eso? Cuando en el problema le digan que es a presión constante, el calor lo van a trabajar, lo van a calcular con esta ecuación. Y el trabajo lo van a calcular con esta ecuación. Ahora, cuando es a temperatura constante, ¿qué va a pasar? Cuando es a temperatura constante, se dice que la variación de la energía interna es igual a cero. Si la variación de la energía interna es igual a cero, el calor va a ser igual al trabajo. ¿Sí? Son las dos únicas opciones que se les puede presentar a ustedes. ¿Sí? Entonces veamos. Veamos un ejemplo, un punto del práctico, ¿sí? Que es el ejercicio número uno. Profe, Dice, una pregunta. sí, Ahí en la ecuación del calor, ¿qué son cada una de las de las los variables. símbolos, digamos? Sí. N es el número de moles. Cp es la capacidad calorífica. ¿Sí? Y delta de T es la variación de la temperatura. ¿Sí? Por ejemplo, a vos te va a decir, en un proceso isobárico, porque es a presión constante, se calientan 5 moles de oxígeno desde una temperatura de 20 grados centígrados hasta 100 grados centígrados, por ejemplo. ¿Sí? Calcule el calor. ¿Sí? Entonces, te va a dar como dato seguramente la capacidad calorífica, el CP, este que está aquí. Ah, bien, bien. Eso Bien. es un dato, digamos. Ese, claro, te tiene que dar un dato. ¿Sí? Mira, justo ahora lo vamos a ver a eso. Mira, vos tenés, se calienta 5 moles de un gas en un proceso isobárico desde 30 hasta 320 grados centígrados, teniendo un aumento de volumen de 48 litros. Calcular el incremento de la energía interna. Me dice que la presión es 3 atmósferas y que es constante, porque dice que es isobárico. Acá. ¿Sí? Y me dice que el aumento de volumen o la variación de volumen es 48 litros. Calcular el incremento de la energía interna me da la presión y me da la capacidad calorífica. Entonces, ¿qué hacemos? Calcular el incremento de la energía interna, o sea, me está pidiendo delta de E. Para eso necesito calcular el calor y el trabajo. ¿Sí? ¿Cómo calculo eso? Fíjate, lo que recién me preguntaba. N vale 5, porque a mí me dice que son 5 moles. Cp me lo da como dato, lo tengo aquí. ¿Sí? Y delta de T es la variación de la temperatura, que también me lo da como dato. Entonces vos tenés 5 moles por 7 calorías sobre Kelvin eh, por el delta de T. Lo resolves a eso, ¿sí? Y te da 10.150 calorías. Bien, esto que tienen acá ustedes es simplemente un pasaje de unidades. ¿Sí? Ustedes lo pueden obtener en las unidades que les resulte más cómodo. ¿Sí? Es decir, una caloría es lo mismo que 4,186 joules. ¿Sí? Es un Profe, equivalente. si lo dejamos en calorías también está bien, o Está hay que bien, pasarlo ¿sí? a joules. No, Ah, no bien. importa. Yo les hago eso para que vean que se puede, la energía o el calor o el trabajo lo pueden trabajar en otras unidades. ¿Sí? Entonces, ya tengo el calor, ya lo calculé. Y ahora me queda el trabajo. ¿Cómo se calcula el trabajo? El trabajo es igual. Fíjate que aquí, ¿sí? Yo sigo a presión constante. ¿Sí? El trabajo es P por delta de B.
presión por variación de volumen. En el enunciado me dice que la presión es 3 atmósferas y el cambio de volumen o el aumento es 48 litros. Listo, ya tengo los datos. Entonces, lo calculo. Trabajo igual a P por delta de B. La presión vale 3 atmósferas. La variación de volumen 48 litros. ¿Sí? Y directamente hago el cálculo. ¿Sí? Ahora ustedes me preguntarán seguramente, ¿cómo, cómo hago para pasar eso 144 atmósferas por litro a Joule? ¿Sí? Eso tiene una equivalencia. Y esa equivalencia es la siguiente. A ver, una atmósfera por litro es igual a 101,3 Joule. ¿Sí? De la misma manera que hicimos esta primera, lo hacemos, podemos hacer esto. ¿Por qué se pasó? Y contestando la pregunta, creo que Fabricio era el que preguntó. Fíjate que yo tengo solamente la equivalencia de atmósfera por litro a Joule. ¿Sí? Por eso es que pasé esta unidad a Joule. ¿Me entendés? Porque necesitas poner las mismas unidades. ¿Sí? Sí, sí, ¿Entendió? profe. ¿Sí? Sí, sí. Fase de problema, ¿no? Y después, por supuesto, sacamos resolvemos esta ecuación. Variación de la energía interna igual a calor menos trabajo. Reemplazo los valores y obtengo el resultado. Aquí abajo tienen la equivalencia, ¿ves? Esa tablita. Bien, vamos hasta ahí. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, a ver, sigamos. Problema número 2. Dice, 6 moles de un gas se expanden isotérmicamente de 10 decímetros cúbicos a 120 decímetros cúbicos, o litros, que es lo mismo, ¿sí? Contra una presión externa de 101,3 kilopascal a 298 kelvin. Calcular el trabajo, el calor y la variación de la energía interna. ¿Sí? Como es isotérmico, nosotros dijimos, y acá le voy a recordar, ¿sí? Fíjense, si es isotérmico, yo tengo todo esto. Temperatura constante, si la temperatura es constante o es isotérmico, el delta de E vale cero y el calor es igual al trabajo. ¿Cómo lo calculo? De la misma manera que veníamos calculando en los anteriores. Entonces nos fijemos cuáles son los datos que tenemos. Trabajo igual a presión por delta de B. Me dice que el gas se expande, ¿sí? Aumenta su volumen con una presión externa de 101,3 kilopascal. Por lo tanto, tenemos 101,3 kilopascal es igual a una atmósfera. Acá lo voy a poner para que... 101,3 kilopascal, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Directamente reemplazo una atmósfera y la variación del volumen, que pasa de 20 litros a 120 litros, perdón, de 10 litros a 120 litros, o de 10 decímetros cúbicos a 120 decímetros cúbicos, es lo mismo. Sacamos el valor, 110 atmósfera por litros, ¿sí?
Y eso hago su equivalencia en Joule, que ya lo hicimos recién, ¿sí? Acá, con esto, ¿sí? Entonces, sigamos. El trabajo es igual a 11.143 joules. Como es un proceso isotérmico, habíamos dicho que el calor es igual al trabajo y que la variación de la energía interna es cero. ¿Sí? Entonces, fíjense que resolví una sola cosa, que es el trabajo, y de ella pude sacar por deducción que el calor es igual al trabajo y que la variación de la energía interna es igual a cero. No hizo falta hacer ningún otro cálculo. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y acá les puse un cuadrito para que recuerden. Fíjense que cuando el calor es igual a cero, el proceso es adiabático. Cuando el volumen es constante, es isocórico. Cuando es a presión constante, isobárico. Y cuando es a temperatura constante, es isotérmico. Bien, bien, sigamos. A ver, veamos el ejercicio número 3. El ejercicio número 3, a ver, dame un segundo, ahí está. Dice, dada la siguiente reacción, yo lo voy a escribir aquí, esto es gas, se descompone el monóxido de nitrógeno para darme nitrógeno más oxígeno. ¿Sí? Y acá, antes de seguir resolviendo ese problema, les voy a aclarar algunas cositas algunas cosas de este tipo de ejercicios. Las reacciones químicas, ¿eh? Pueden ser exotérmicas o endotérmicas. ¿Qué quiere decir que una reacción sea exotérmica y endotérmica? Si es exotérmica, quiere decir que la reacción libera calor. ¿Sí? Una vez que se produce la reacción, es como que explota y libera calor. Libera calor y tiene un valor de delta de H negativo, un número negativo. Cuando es endotérmica, absorbe calor y el delta de H es positivo. ¿Sí? Siempre en las reacciones químicas, para que ustedes sepan si es exotérmica o endotérmica, les va a aclarar aquí al lado delta de H igual a un valor, sea positivo o sea negativo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la otra manera de que ustedes se van a dar cuenta si es exotérmica o endotérmica? Lo que ustedes van a tener es, a ver, esperen que borre. En la reacción, en esta, ustedes van a tener del lado derecho, por ejemplo en esta, que dice más 163,8
63,68 kilojoules. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que esa reacción me libera calor. O sea, del lado derecho me está liberando calor. ¿Sí? Si libera calor, es exotérmica. Ahora, si ese calor, en lugar de aparecer en ese lugar, me aparece en el otro lugar, aquí, si yo hubiese puesto 163,68 kilojoules, quiere decir que esa reacción absorbe calor. Entonces, el delta de H es positivo. Y la reacción es endotérmica. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Profe, no va a pasar el caso de que me pongan menos el valor kilojoule, Puede ser que acá te pongan acá el y ahí menos. sería exotérmica. Acá, ahí te puede poner el menos. ¿Qué querría decir ahí? Que libera calor. Que libera calor. ¿Sí? Y si del otro lado te ponen acá el negativo, por ejemplo, aquí, ¿qué quiere decir? Y ahí sería que absorbe. Que absorbe calor, exactamente. O sea, no Exactamente. importa que esté el menos, sino el lugar donde esté el La valor, digamos. posición, exactamente, la posición donde esté, eso te tenés que fijar bien. ¿Sí? Bien, profe. Bueno, a ver, sigamos. Y otro, y ese delta de H, vos podés tener en unidades diferentes. Y dependiendo la unidad que lo tengas, vos lo vas a llamar delta de H de formación, ¿sí? Cuando la unidad sea de energía por mol. ¿Sí? Por ejemplo, si yo te pregunto a vos, esa reacción así como está, ¿sí? Vos tenés monóxido, me da nitrógeno más oxígeno, ¿sí? Y me dice que se liberan 163,68 kilojoules. ¿Sí? Esa reacción así como está, ¿sí? Me está indicando, ¿sí? Que libera 163,68 kilojoules, ¿sí? Por mol de nitrógeno formado, o 163,68 kilojoules por mol de oxígeno formado, ¿sí? O 163,68 kilojoules por 2 moles de dióxido de nitrógeno, perdón, de monóxido de nitrógeno que se descompone. ¿Sí? ¿Se entiende? Este cuadrito quiero que lo vean bien. ¿Sí? Es un solo número que me indica varias cosas. Que me indica que puede ser para el nitrógeno, para el oxígeno o para el monóxido. Y eso depende de los numeritos que yo tenga acá. Yo tengo uno, yo tengo uno y aquí tengo dos. ¿Lo ven a eso? Sí, profe. ¿Sí? Bien.
Profe, en este tipo de ejercicio no se va a dar el caso que tengamos que igualar la ecuación. Puede ser, puede ser que la tengas que igualar. Siempre tiene que estar igualada. Siempre tiene que estar igualada. Sí. Bueno, profe. Bueno, a ver, lo sigamos haciendo. Dice, calcular el calor desprendido en la descomposición de 100 decímetros cúbicos o 100 litros de monóxido de nitrógeno en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Sí? Ustedes saben que por gases, ¿sí? ¿Cuánto o qué volumen ocupaba un mol de gas? ¿Cuál era el volumen molar? 22,4 litros. ¿Sí? Y en este caso me está preguntando para la descomposición de 100 decímetros cúbicos o 100 litros de monóxido de nitrógeno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a pasar ese mol, lo voy a pasar a volumen. Y voy a decir 2 moles del gas, ¿sí? Que es este gas, va a ocupar el doble, 44,8 litros. Entonces ahí ya puedo hacer yo mi relación, ¿sí? Y buscar para 100 litros. Yo voy a decir, si 44,8 litros de monóxido me desprende 163,68 kilojoules, para 100 litros o 100 decímetros cúbicos de gas, X. ¿Sí? Y ahí saco el resultado. Y ese va a ser el calor que desprende mi ecuación, se desprende de mi reacción por cada 100 litros de monóxido que se descompone. No sé si entendió, chicos, esa parte. Profe, una pregunta, ¿por qué lo está expresando en litro? Porque el problema me está preguntando, me dice el calor desprendido en la descomposición de 100 litros. Yo lo podía haber hecho al revés. Lo podía haber hecho de la siguiente manera, mirá. Yo podía haber hecho esto. Es decir, bueno, 22,4 litros del gas es un mol. 100 litros del gas va a ser X moles. ¿Sí? Que te va a dar más o menos 4, un poco más de 4. ¿Sí? Supongamos 4,3 moles del monóxido. ¿Sí? Siempre hablando del gas. Uy, perdón. Pero vos sabés que esos 163 era por cada 2 moles de monóxido. ¿Sí? 2 moles de monóxido me desprenden 163,68 kilojoules. Los 4,3 aproximadamente me van a desprender X. Y tiene que dar el mismo resultado. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe, gracias. Bien. Bien. Este es el ejercicio, ¿sí?
Ahí lo tenía escrito. Bien. A ver, sigamos. El ejercicio número 4. Voy a poner esto. Me dice, en la siguiente reacción, yo tengo esto, 2 de monóxido gaseoso más el oxígeno gaseoso, me da 2 moles de dióxido de nitrógeno y me dicen que se desprenden 50,47 kilojoules por mol de dióxido de nitrógeno formado. ¿Sí? En la siguiente reacción se desprenden 50,47 kilojoules. 50,47 kilojoules. Lo pongo más porque se desprenden. ¿Sí? Y me pide calcular el calor desprendido cuando 5 moles reaccionan con oxígeno. Calcular el calor desprendido cuando 5 moles de monóxido de nitrógeno reaccionan con oxígeno. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer para calcular ese calor? ¿Cómo creen que se podría hacer? Ahora sí voy a esperar que Y me... no Sí, puedo usar la relación que con 2 moles de, de NO que sí, reaccionan con uno de oxígeno, se obtiene la reacción esa con el desprendimiento de kilojoule. sí, Y bueno, con 5 moles X. perfecto, así es. ¿Sí? 2 moles es lo que yo le decía recién. Este numerito que está acá quiere decir que se desprenden 50,47 kilojoules por cada 2 moles formados de dióxido de nitrógeno, por cada 1 mol reaccionado de oxígeno o por cada 2 moles que reacciona con oxígeno. ¿Sí? Siempre tengo que tener en cuenta eso, el dato que me da. ¿Eh? Si no me da la unidad, si no me dice que es por 1 mol, por 2 moles o por 10 moles, yo me tengo que fijar automáticamente en la reacción. Entonces hago la relación esta. Si 2 moles del monóxido de nitrógeno, con 2 moles se desprenden 50,47 kilojoules, con los 5 moles que me está preguntando se desprenden X. ¿Sí? A ver, hagamos el siguiente. Eh, Dice, calcular el calor necesario para descomponer 4 moles de dióxido de nitrógeno en reacción inversa y escribir la ecuación termodinámica. ¿Sí? Fíjense que ahora me está preguntando al revés. Para que se descompongan esto que yo tengo aquí. Entonces, como es descomposición, lo voy a dar vuelta y voy a poner 2 de dióxido de nitrógeno, se descomponen y me da 2 de monóxido de nitrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso. Y este calor que yo tenía aquí pasa para el otro lado. 50,47 kilojoules. ¿Sí? Es lo único que se hace. Se cambia, se invierte. ¿Sí? Si se invierte los reactivos, también se invierte la energía y pasa para el otro lado.
Y fíjense en que pasa de ser una reacción exotérmica primero a ser una reacción endotérmica. Bien. Y ahora me pregunta, ¿cuál es el calor necesario para descomponer 4 moles de dióxido de nitrógeno de esto? ¿Cómo lo hago entonces? ¿Qué es lo que pregunta, profe? ¿Cuál es calcular el calor necesario para descomponer 4 moles de dióxido de nitrógeno? El dióxido de nitrógeno es esto. ¿Cómo lo haría? Siguiendo el mismo razonamiento que veníamos haciendo hace rato. Si con dos, o sea, con el calor ese calor se desprende con dos NO, ¿cómo es el que Dióxido se de llama, nitrógeno. profe? Sí, Eso, sí, con 4X. perfecto. Son reglas de tres simples, ¿sí? 50,47 kilojoule X. Perdón, con 4 moles X. ¿Sí? Y ya está. Resuelve el problema. ¿Sí? O sea, fíjense en lo que ustedes siempre tienen que tener en cuenta. Este numerito que tienen acá. ¿Sí? Si es una reacción exotérmica, lo tengo de este lado. Si es endotérmica, lo tengo de este lado. ¿Sí? Y ese número que a mí me da, siempre me va a indicar que es para la reacción. Es decir, 50,47 kilojoules para formar 2 moles de esto, un mol de oxígeno o 2 moles de monóxido de nitrógeno. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? ¿Por, por qué es importante ese número? Sí, profe. ¿Eh? Sí, profe. Bien. Y finalmente pasamos, el ejercicio 5 no lo hagan, ¿sí? Pasemos directamente al 6 y al 7, ¿sí? Ya terminamos. A ver, denme un segundito. Ahí está. El ejercicio dice, para la siguiente reacción, y yo tengo nitrógeno 2 gaseoso más oxígeno 2 gaseoso, que me da 2 moles de dióxido de nitrógeno, de monóxido de nitrógeno. Y fíjense que me dice delta de H igual a 180 kilojoule nada más, ¿sí? Y es positivo, ¿sí? En la reacción, ¿dónde iría ese calor? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. Acá, ¿así? Sí. ¿Qué habíamos dicho con respecto a si era positivo? ¿Cómo era la reacción exotérmica o endotérmica? Ah, no, pues sí era positivo porque se desprendía, puede ser. No, si era positivo era porque absorbe calor. Absorbe. Entonces, Ujú. endotérmica. Si absorbe calor, tiene que ir A necesariamente la izquierda. a la izquierda. Exactamente, acá. Bien, ahí está.
Y me pregunta, calcular la entalpía de formación del monóxido de nitrógeno. ¿Qué habíamos dicho nosotros cuando nos referíamos a entalpía de formación? Que era la energía por mol, ¿sí? Entonces, si me está preguntando cuál es la entalpía de formación del monóxido de nitrógeno, el monóxido de nitrógeno es este. ¿Cómo lo haría entonces? ¿Qué les parece? Este valor que está aquí, ¿a quién corresponde? Para la formación de cuántos moles de monóxido de nitrógeno. De 2. De 2, exactamente. ¿Sí? Acá yo podría poner para 2 moles. Pero a mí me está preguntando para un mol de monóxido. Entonces, ¿cómo lo hago? 180 kilojoules. ¿Sí? Reacciona con dos monóxidos. ¿Sí? Y bueno, un monóxido, X joule. Perfecto, perfecto. Un mol de monóxido X. ¿Sí? Y de ahí voy a obtener cuántos kilojoules por mol. Porque me está preguntando cuál es la entalpía de formación. Y siempre cuando es de formación es para un mol. Por eso es que yo lo hago para un mol. ¿Sí? Que es justamente lo que me está preguntando aquí. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bien, no, no es Sí, profe. complicado, ¿eh? Sí, profe. No es complicado, es tener el concepto claro de que este numerito que aparece acá siempre, ¿sí? Me indica que es para un mol de nitrógeno, un mol de oxígeno o 2 moles de monóxido, nada más. ¿Sí? Y fijarse si es que te preguntan si es entalpía de formación o si es directamente un calor que se desprende. ¿Sí? Bueno, pasamos al último. Este parece más complicado, pero es sencillo. ¿Sí? Vamos a aplicar lo que hicimos recién. ¿Sí? Fíjense que yo tengo. Utilice las ecuaciones termoquímicas siguientes para calcular el valor de entalpía de reacción por mol de producto formado. ¿Sí? Yo voy a escribir todas las ecuaciones. 15 medio de oxígeno. Aguanten, chicos, ya terminamos. Yo le voy a poner acá 1, ¿sí? Porque es la primera ecuación. La segunda es 9 de agua líquido, que me da 9 de hidrógeno, más 9 medios de oxígeno, y me da un delta de H2 igual a positivo. ¿Eh? Y fíjense que es kilojoule por mol. Kilojoule por mol. Y la tercera, 2 de boro 5, hidrógeno 9,
gaseoso, más 12 de oxígeno, gaseoso, 5 de boro 2, oxígeno 3, sólido, más 9 de agua, con un delta de H3 negativo, kilojoule por mol. ¿Sí? Y me pregunta que calcule la entalpía para la siguiente. Para los 10 de boro sólido más 9 de hidrógeno gaseoso, que me da 2 de boro 5, hidrógeno 9, gaseoso. Calcule el delta de H. ¿Qué se hace en estos casos? Yo voy a tratar de buscar, ¿sí?, de sumar estas tres ecuaciones, estas tres que tengo aquí, las voy a tratar de sumar de tal manera que me den esta reacción que tengo aquí. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a conseguir a eso? Yo me voy a fijar primero quiénes son los reactivos y quiénes son los productos. ¿Sí? Yo necesito que aquí me aparezca boro y me aparezca hidrógeno. Y a su vez necesito que de este lado me aparezca boro 5, hidrógeno 9. Bien. Las ecuaciones que nosotros tenemos aquí arriba, estas ecuaciones, yo puedo sumarlas. ¿Sí? Yo puedo sumar todo lo que son reactivos, ¿sí?, y todo lo que son productos, perdón, reactivos, lo voy a poner de rojo, ¿sí? Todos esos son reactivos. Y todos estos son productos. ¿Sí? ¿Cómo harían ustedes, ¿sí?, a cada una de las ecuaciones para que me den esos reactivos y esos productos? De la primera ecuación, ¿sí?, esta que yo tengo aquí, a ver, esta primera ecuación. Fíjense que tengo boro, 15 medios de oxígeno y tengo 5 boro 2, oxígeno 3. El boro me aparece como reactivo, ¿sí? Entonces la dejo como está, así como está. De la segunda, ¿qué necesito yo? Yo necesito que el hidrógeno que aparece en este lado me aparezca del lado de los reactivos, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a invertir a la reacción, ¿sí? Y la voy a escribir, yo la voy a escribir aquí abajo, ¿sí? Es una reacción 2', ¿sí?, que me va a quedar 9 de hidrógeno gaseoso más 9 medio de oxígeno gaseoso, que me da 9 de agua líquida. Cuando yo invierto la reacción, necesariamente tengo que invertir también el delta de H, el valor, que en lugar de ser un delta de H positivo, que era primero, ¿se acuerdan? Esto pasa a ser negativo, el delta de H2. ¿Sí? Vamos a la tercera. En la tercera yo necesito, fíjense, que me aparezca boro 5, hidrógeno 9 en esta parte. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué tengo que hacer con esta tercera ecuación
para que me aparezca boro 5, hidrógeno 9 en esta parte. Invertirla. La invierto, exactamente. Entonces, voy a poner 3' y me va a quedar 2 boro 5, hidrógeno 9. Perdón, al revés. 5 boro 2, oxígeno 3, más 9 de agua, que me da 2 boro 5, hidrógeno 9, gaseoso, más 12 oxígeno gaseoso. Y el delta de H, como era negativo, ahora se hace positivo, más el delta de H3. ¿Y ahora qué hago? El último paso es sumar todos los reactivos y todos los productos. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a sumar? Hago así, ¿sí? Y pongo, fíjense, de la primera ecuación lo dejé tal cual está. ¿Sí? No lo cambio. Entonces, tengo mis reactivos que son 10 de boro. Se va a hacer muy largo esta partecita, pero traten de seguirme, ¿sí? 10 boro más 15 medio de oxígeno 2 más 9 de agua. Perdón, perdón. Más, ya tengo los primeros, esto, ¿sí? Ahora de la segunda, acuérdense que la invertimos recién esta. Esta la invertimos. Entonces le sumo 9 de hidrógeno más 9 medio de oxígeno, ¿sí? Listo, de esa segunda reacción ya sumamos los dos reactivos. Ahora sumemos de la tercera, de esta, más 5 boro 2 oxígeno 3, sólido, más 9 de agua. Listo, que me da como producto, empecemos por la primera. Este es el primer producto. 5 de boro 2 oxígeno 3, más a la segunda, recuerden que la dimos vuelta, más 9 de agua, más a la tercera, recuerden que también la dimos vuelta, 2 de boro 5, hidrógeno 9, más 12 de oxígeno. ¿Sí? Parece medio largo, pero ya van a ver que se simplifica. ¿Sí? Parece un lío esto, ¿sí? Pero fíjense en que no es tanto. ¿Por qué? Fíjense en dos cosas, un par de cosas. Yo tengo agua de este lado, esta agua, y tengo esta agua del otro lado. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Lo cancelamos. ¿Sí? ¿Qué más se puede cancelar? El 5 de boro. Bien. Esta con esta. Bien. ¿Qué más? Y ya creería que nada más, profe. Fíjate los oxígenos. Fíjate que tenés
Mira, acá tenés 12, ¿sí? ¿Y acá cuánto tenés? 9 medio y 15 medio. ¿Cuánto es 9 medio más 15 medio? 12. 24. 24 medio o 12, 24. ¿sí? Igual a 12. Entonces, ¿qué hacemos? Se cancelan los hidrógenos, perdón, los oxígenos con este oxígeno, ¿sí? ¿Y qué me va a quedar entonces? La reacción que me pedía. La reacción que nos pide exactamente, fíjense, en 10 boro más 9 hidrógeno, que me da 2 boro 5 hidrógeno 9, ¿sí? Pero a ustedes les pedían el calor. ¿Cómo se hace para calcular ese calor? Muy fácil. Lo que tengo que hacer es sumar esas entalpías, ¿sí? Entonces, el delta de H va a ser igual a ¿qué? Delta de H1, ¿sí? Más delta de H2 más delta de H3. El delta de H1, recuerden que no lo cambiamos, que esto quedó así como estaba. El delta de H2 es este nuevo, tiene que ser el nuevo, ¿sí? Y el delta de H3 es este, ¿sí? Y me va a quedar en kilojoule por mol, que es justo lo que me está preguntando para calcular el valor de entalpía para la reacción de la reacción por mol de producto formado. Perdón, hay que hacer algo ahí. A ver, pasemos a la tercera. Dice, yo voy a obtener un delta de H. Vamos a escribir primero la reacción. 10 boro sólido más 9 hidrógeno gaseoso, que me va a dar 2 boro 5 hidrógeno 9. ¿Sí? Yo voy a obtener un delta de H. Igual puede ser positivo o puede ser negativo. ¿En qué unidades? En kilojoule por mol. ¿Sí? ¿Qué hago con ese delta de H? ¿Lo dejo así como está o hago alguna transformación? ¿Qué les parece? Me pide por mol de No tengo que producto pasar formado. a... ¿Cómo, profe? Porque fíjate que ahí en el práctico dice para calcular la entalpía de la reacción por mol de producto formado. A ver, lo voy a dar vuelta. Voy a decir lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado si a vos el delta de H te da en kilojoule? Solamente. ¿Qué tendrías que hacer para calcular por mol de boro 5 hidrógeno 9? ¿Qué les parece? ¿Qué habíamos dicho con respecto al calor? Cuando no me daban las unidades. A qué hacía referencia? A que está por 2 moles de boro 5 hidrógeno 9 por 9 moles de hidrógeno o por 10 moles de boro. ¿Sí? Acá vos ya tenés por mol de producto. Independientemente que te dé un 2 aquí. Independiente de eso. Tu valor te dice que es por mol de producto.
Entonces ya está. Lo tenemos que dejar ahí. ¿Sí? Si a vos te hubiese dado este caso, que tenés solamente delta de H en kilojoule y te pide que sea por mol de producto formado, entonces sí haces la relación y decís, por 2 moles de producto, que es boro 5 hidrógeno 9, es el delta de H. Para un mol, porque te pide para un mol, X. ¿Se entiende? Profe, pero ¿la unidad del delta de H ya viene dada en el problema o cómo hizo usted ahí? Claro, Para claro, saber que le claro. da en kilojoule por mol, porque Claro, que no era energía por mol o algo así. claro, lo que pasa es que, mira, te muestro acá. ¿Sí? Volvemos a todo este. Esto que vos tenés aquí arriba, lo que yo estoy señalando, el dato que te daba ya estaba en mol, por mol. O sea, de dato me daban kilojoule por mol. Claro, Ah, bien, kilojoule por mol. Si te hubiese dado solamente kilojoule, ahí sí te va a quedar solamente kilojoule y tenés que hacer todo el pasaje. o sea que si me quedaba solamente en kilojoule y me pedían por mol también, tenía que hacer esa relación que usted había hecho. Claro, exactamente. Acá, ¿ves? Si te quedaba solamente kilojoule, esto que tenés aquí, ahí tendrías Sí, que haber pero, hecho esta relación. ajá, pero ¿y si no me hubieran pedido por mol, digamos, y solamente así en kilojoule? Lo dejas ahí como Quedaba, está, en kilojoule. quedaba así como está, bien, bien, Sí. bien. O sea, lo importante es el por mol ese. Claro, siempre tenés que fijarte qué dato te da, si te da por mol o si no te da por mol. Bien. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Ahora voy a cortar la grabación para que no se haga largo.